Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por su asistencia. Hoy asistimos a otro atentado más contra la igualdad entre los españoles mediante la condonación de más de 17.000 millones de euros a la Comunidad de Cataluña, fruto de un acuerdo, como ustedes saben, entre Esquerra Republicana y el PSOE. Por si no era suficiente, cuando se hablaba, ¿se acuerdan aquello de 15.000 millones? Pues ahora 17.000 millones. Y el PSOE se deja además humillar, permitiendo que el siniestro Oriol Junqueras lo anuncie y se cuelgue, por tanto, la medalla. Una condonación que se traduce además en que somos los aragoneses y el resto de los españoles quienes vamos a pagar el despilfarro de los distintos gobiernos de Cataluña en la imposición lingüística, por ejemplo, del catalán y de toda su agenda separatista. Y atentos a este dato, que es lo importante, que es lo capital. A cada trabajador español le roban, le saquean 800 euros de su bolsillo que se ha ganado honradamente. Todo para que el número uno de la trama, según la UCO, que ya saben ustedes quién es el señor Sánchez, siga instalado en la Moncloa utilizando todo tipo de recursos públicos para fines privados de él y su familia, o la familia, podríamos decir. Sin duda, este acuerdo existe para contentar a los independentistas y es un acuerdo de saqueadores y corruptos, y hay que decirlo así de claro, y en el que Aragón siempre va a salir perdiendo. Claro, ahora resulta que para tratar de maquillar los privilegios que sistemáticamente concede el Gobierno de España a Cataluña, pretende que nos quedemos callados por un hueso que nos tiran, por una supuesta condonación de 2.124 millones de euros a Aragón. Y esto es una manipulación y es un chantaje y una estafa en la que Vox no va a participar. Y se lo decimos muy claro a la ministra Pilar Alegría: no nos fiamos. Nada que venga del gobierno más corrupto y retorcido de la historia va a ser positivo jamás para los intereses de Aragón. Todo tiene una vuelta de tuerca en este gobierno, unas intenciones ocultas, porque lo peor de Sánchez está siempre por llegar. Esto me recuerda cuando el pasado mes de octubre el presidente Azcón salía eufórico diciendo que ya nos han dado 13 millones más para el FITE, que no era más que la actualización del IPC desde el año 2006, y le advertimos y lo que le dijimos fue: no se fíe usted que le va a engañar, que Sánchez le va a engañar, porque Sánchez engaña siempre y que esa foto le iba a salir muy cara. Bueno, pues ya tiene la foto con Sánchez, felicidades, y Aragón tiene menos dinero y seguimos siendo víctimas del fallo de las autonomías, del Estado de las autonomías, que no es más que, como digo, que una gran falla. El PSOE es que además menudea con la deuda para mantenerse en el poder, es decir, es que el sistema bipartidista lleva décadas cediendo al chantaje separatista, y no solo el PSOE. Recordemos el pacto del Majestic, por ejemplo, con Aznar y Pujol, sin importarles lo más mínimo el interés general. La ingente deuda que genera el modelo autonómico es buena muestra de la ineficiencia del fallido modelo de las autonomías, como digo, que solamente dispara el gasto público y enfrenta a los españoles. Y ello se pone también de manifiesto en aspectos tan cotidianos como la saturación y el colapso al que se enfrentan nuestros servicios públicos, cada año peores datos. Por cierto, también contribuyen mucho los MENAS. Vayan ustedes cualquier fin de semana a un hospital público de Zaragoza y verán cómo está colapsado. El señor que ha cotizado toda su vida sentadito esperando a que le atiendan 8 horas, mientras que el MENA recibe atención rápida porque está en una pelea o acaba de herir a alguien de gravedad. Esto es real, no es demagogia. Las tasas, por ejemplo, de pobreza y riesgo de exclusión social, la despoblación, el suicidio demográfico, las cifras de paro, la escasísima inversión en vivienda pública, y esto solo por citar algunos ejemplos. Es decir, si el gobierno de Sánchez y Pilar Alegría ofrece una mal llamada condonación de la deuda de 2.000 millones de euros, desde Vox estamos convencidos, de que bajo mano, de forma oculta, sibilina o rastrera, el Gobierno de España dejará de invertir en las infraestructuras que merece Aragón por un valor muy superior a esos supuestos 2.000 millones de euros que nos van a dar. Y podemos poner muchos ejemplos de inversiones, y creo que merece la pena que nos detengamos aquí. Muchos ejemplos de inversiones que merecemos los aragoneses y que los distintos gobiernos del PP y del PSOE han ido aplazando, retrasando, dando siempre largas y excusas, porque esto es la esencia del bipartidismo.
Y como digo, voy a detenerme, si me lo permiten, rápidamente en algunos ejemplos. ¿Qué hay de las autovías de la provincia de Huesca? La A21, Jaca-Pamplona, la A22, el tramo de Huesca a Siétamo, la A23, la parte norte. Es decir, no es de recibo que hayan de transcurrir o que vayan a transcurrir 3 décadas y todavía no se haya producido la conexión por autovía de Huesca con Pamplona y Lérida, porque no nos podemos conformar con que se adelanten unos meses los plazos de la A23, ese tramo entre La Nave y Sabiñánigo, y que esté terminada para antes de 2030, porque han sido numerosos los incumplimientos y retrasos que tanto PP como PSOE han ocasionado en nuestra región. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desdoblamiento de la Nacional 232, el tramo entre El Burgo y Fuentes de Ebro, que ya debía haber concluido en el 2023 y al menos habrá que esperar hasta el 2026? Claro, si hablamos de retrasos injustificados, la llegada de la 68 al Bajo Aragón se lleva la palma. El 2010 era la fecha en la que debía estar concluida y 15 años después seguimos esperando. La prolongación, por ejemplo, a Teruel de la A40 y la A25, ya propusimos el plan especial de autovías que ni el PP ni el PSOE quieren pagar, ni desde el gobierno autonómico, ni desde el gobierno central, o sea, no quieren hacer nada y siguen en su línea. Ya ni siquiera van a ser autovías. Además, ha dicho el ministro Óscar Puente, que quiere que nos conformemos con tener unas carreteras 2+1. O sea, ¿se imaginan que el gobierno de España le dice a Junts o a Esquerra que se contenten con una carretera de 2+1, que son 2 carriles y 2 de ida y 1 de vuelta, o al revés, en lugar de las autovías, de las cantidades de autovías que tienen en Cataluña gracias a las presiones de los separatistas? Pues verdad que no se lo imaginan, pues yo tampoco. Siguiente, ¿cuándo vamos a tener un compromiso de incluir el corredor cantábrico mediterráneo de altas prestaciones, de doble vía y electrificado, que no solo vertebra nuestra tierra, también lo hace con España, ¿no? Es conectar el norte con Valencia y Zaragoza con Valencia, por cierto, la tercera con la cuarta ciudad de España. ¿Cuándo va a ser esto una prioridad? Que tuvo que ser Vox, por cierto, quien encontró el informe de estudio, ¿no?, sobre este proyecto en los cajones del Ministerio. Y otro retraso también lo tenemos en la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Canfranc, que ya debía haber concluido en mayo del 2024. Y ni siquiera tenemos certidumbres de cuándo el ministro Óscar Puente va a poner trenes dignos para la línea Zaragoza-Pamplona, porque ocurrencias ha habido muchas. Que actualmente esos trenes son tercermundistas, súper incómodos y que obligan a gran parte de los usuarios a ir de pie o sentados en el suelo. Por todo ello, insisto, no podemos ni debemos, un tema de precaución mínima, fiarnos de nada que venga de este gobierno. A poco condonen una ligera deuda, tendrán la excusa perfecta, seguro, para no ejecutar las inversiones que merece Aragón y volver a perjudicar a nuestra tierra, cosa que no harían nunca, ya lo saben ustedes, con Cataluña o con la comunidad autónoma vasca. Por eso le pedimos a Azcón, al presidente, que no sea tan ingenuo como cuando se reunió con Sánchez y que no se fíe de nada que venga de la mafia del PSOE. Asimismo, tenemos también otro motivo para oponernos a estas ocurrencias del Gobierno de España. Estamos hartos de cómo utilizan a las comunidades autónomas para enfrentarlas unas con otras, que no es más que cómo funciona el sistema autonómico. Enfrentan a los territorios, bueno, que a mí me has condonado menos millones que a mi vecino, que a estos otros les has perdonado un porcentaje de deuda superior. En definitiva, el juego de trileros que se produce en el reino de taifas del sistema autonómico en que se ha convertido España y que tanto el PP y el PSOE utilizan a su antojo para enfrentar a los españoles entre sí y para consolidarse en las regiones con más poder. Unos partidos que gracias a ellos se permiten tener un discurso en cada comunidad autónoma, porque ya saben ustedes que el PP de Madrid es una cosa distinta al PP de Valencia o al PSOE o el PSOE de Cuenca al PSOE de Madrid. Eso sí, todos obedecen a Ursula von der Leyen y a los jefes de ambos partidos, que por cierto, cuando nos acusan a nosotros de que nuestros jefes están en Madrid, es que los jefes de ellos no están ni siquiera en Madrid, están en Bruselas o están en las Islas Caimán. Nosotros nunca estaremos en eso. Vamos a defender a los aragoneses, a los españoles, con un único discurso en todo el territorio nacional que vele por la igualdad entre todos los españoles. Con Vox, quien nazca en Teruel no vale menos que quien nazca en Martorell o en Eibar.